La Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela les da la bienvenida a Casa Abierta USJAL. Esta es una iniciativa titulada Expo Posgrado y Educación Continua, donde están participando 15 universidades jesuitas de América Latina para compartir su oferta formativa y además temas de gran relevancia para las disciplinas en las que tenemos. Por eso en esta oportunidad agradecemos a nuestro ponente, al profesor Diego Castagnino, que está con nosotros y que ahora la directora de los programas de posgrado en el área de Derecho Mercantil, del Trabajo y también Derecho Corporativo nos va a presentar. Muchísimas gracias, profesora Milena, por estar con nosotros y le doy la palabra. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora Ana Fina, por esta introducción y por organizar esta actividad académica para nosotros muy importante y muy actualizada. En este momento tenemos al profesor Diego Castanino, quien es profesor nuestro de los posgrados, además que dicta cursos, y luego les presentaremos los cursos que estaremos dictando y uno en particular en el que estaría participando. El profesor Diego Castanino es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Mercantil de la Universidad Central de Venezuela. Igualmente realizó 2 máster en la Universidad de Alcalá, España, uno en Derecho de la Empresa y otro en Negocio Bancario y Agente Financiero. Es magíster en Educación Universitaria por la Universidad de Istmo en Guatemala. Actualmente está cursando el doctorado de Derecho en la UCAP. Es un destacado profesor, como les decía, de Derecho Mercantil, tanto de pregrado como de posgrado, en nuestra casa de estudio como en la UCB. También pertenece a varias organizaciones. Es miembro en la lista de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje en Venezuela y de la Liga de Defensa Comercial en Uruguay. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje y es miembro fundador y director de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SODEVEN, y miembro del Club Español de Arbitraje. Actualmente se desempeña como director legal de PEXIPO. Bienvenido, profesor, es un gusto tenerlo y gracias por su colaboración académica. Buenos días, muchísimas gracias a todos que se conectan a esta hora. Quiero también agradecer profundamente a todas las autoridades del Centro de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, a Casa Abierta AUSJAL, por invitarme a participar el día de hoy. Antes de empezar, quisiera, por supuesto, dedicar esta actividad a la memoria de nuestro querido rector, el padre Francisco Virtuoso, quien dejó, por supuesto, una huella imborrable en nuestra comunidad ucavista. Hoy les traigo un tema que nació un día, pues, producto de la discusión entre un grupo de profesores que nos dedicamos a la enseñanza del derecho mercantil y tiene que ver sobre una institución que es llamada el Fondo de Comercio. Y básicamente lo que queríamos saber es si esta institución, tal y como está regulada hoy en día, responde a las nuevas realidades del comercio, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que sea un tema que les guste, que les sea de mucha utilidad. Producto de estas discusiones que tuvimos este grupo de profesores, redactamos en coautoría un artículo que al finalizar la ponencia les voy a colocar los datos de dónde está publicada, porque el artículo fue publicado en una revista jurídica en México este año, para que puedan entonces descargar ese artículo para los que quieran saber un poquito más sobre este tema, que creo que es de mucha actualidad y espero que, bueno, sea de muchísima utilidad para todos ustedes. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a tratar el tema el día de hoy? Primero, quiero retomar un poco la clásica problemática que tenemos respecto a la noción del fondo de comercio y su relación con la empresa mercantil. Eso es un problema que venimos arrastrando de mucho tiempo y creo que es necesario refrescarlo para poder analizar el fondo de comercio con la situación actual. Estamos en el año 2022, muchas cosas están ocurriendo y queremos analizar si esta institución funciona o no funciona. En segundo lugar, analizar qué está pasando en tiempos de redes sociales. En las redes sociales muchas cosas están pasando y quiero hacer el análisis desde una óptica del derecho mercantil. Por último, vamos a hacer el análisis de la regulación de la enajenación del fondo de comercio y le coloco el apellido virtual, que allí es donde está la parte interesante del asunto.
Si tienen preguntas, pueden ir colocándolas en el chat y con gusto al finalizar la ponencia podemos ir respondiendo. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Ustedes muy bien saben que no existe un concepto unívoco de fondo de comercio que haya sido aceptado por la doctrina de forma unánime. Yo como especialista de Derecho Mercantil, como profesor de Derecho Mercantil, la verdad que me sonrojo un poco con esta afirmación y no me siento cómodo. Yo digo, oye, ¿cómo es posible que todavía no tengamos un concepto de fondo de comercio en donde estemos todos alineados? Pero bueno, parte de la doctrina ante esta situación, lo que nos ha dicho es que, bueno, mira, la verdad es que esta es una figura que se presenta de forma transversal dentro de distintas disciplinas, no solo frente a la disciplina jurídica, sino también frente a la disciplina económica. Entonces, mira, no es exagerado afirmar que es prácticamente imposible tratar de tener un concepto de fondo de comercio que sea aceptado de manera pacífica. Goldmich, ante esto, lo que ha sostenido es que la legislación patria no dio una definición de fondo de comercio, ni tampoco enumeró sus elementos constitutivos. Y quizás de allí es donde surgen los problemas teóricos y las dudas que tenemos en Venezuela en torno al fondo de comercio. Entonces, tradicionalmente, ¿cómo hemos resuelto estos problemas? Bueno, apalancándonos en la doctrina italiana. Yo particularmente utilizo mucho a Scarelli, quien se ha referido al establecimiento comercial definiéndolo como un conjunto de instrumentos que están destinados al ejercicio de un determinado comercio. Entonces, él habla de bienes materiales, bienes inmateriales y habla de personas. También Ascarelli nos habla de aspectos que son económicos y jurídicos del establecimiento comercial. ¿Por qué? Económicamente y contablemente, este conjunto de instrumentos destinados al ejercicio del comercio están casi personificados, dice Ascarelli. Entonces se habla de un establecimiento que tiene empleados, que compra, que vende, que goza de un crédito. Entonces, en la medida en que ustedes están escuchando toda esta descripción que hace Ascarelli, ustedes inmediatamente se están imaginando al establecimiento tradicional ubicado en cualquier centro comercial, en el Boulevard de Sabana Grande, ¿verdad? Vayan imaginándose. Jurídicamente, resulta entonces obvio que ese establecimiento no puede ser un sujeto de derecho. Es decir, el establecimiento no puede ser titular de varias relaciones jurídicas, porque tenemos que diferenciarlo del comerciante, porque el comerciante va a ser el titular del establecimiento. Entonces, la primera gran confusión puede venir entre comerciante y establecimiento, pero son dos conceptos distintos. Entonces, Ascarelli también se refiere a que tenemos que tratar de no hablar del establecimiento como un carácter individual, sino como un conjunto de bienes. Y esos bienes, el comerciante los va a destinar para llevar a cabo su actividad comercial, es decir, llevar a cabo actos de comercio, que además no son sujetos de derecho, ¿ok? Entonces tenemos a un comerciante que tiene un conjunto de bienes y los utiliza para llevar a cabo su fin comercial. Entonces, estos elementos, Ascarelli nos recuerda que son piezas de un motor y que le van a dar vida a ese fondo de comercio, por lo cual existe una íntima relación entre fondo de comercio y empresa mercantil. Entonces, aquí puede venir la segunda confusión entre fondo de comercio y empresa mercantil.
Primera confusión, comerciante, establecimiento. Segunda confusión, entre el fondo y la empresa, pero son totalmente distintas. De hecho, la relación que existe entre empresa y fondo de comercio pudiese entenderse más bien como una relación entre lo que es contenido y continente, ¿no? ¿Cómo lo veo? Dentro de lo que es la noción de empresa está los elementos que constituyen el fondo de comercio, que es el conjunto de cosas, instrumentos, mercancías, personas y colaboradores, un medio afín porque están reunidos y distribuidos y en función de la realización de lo que son actos de comercio. Entonces, dicho esto, esa noción de fondo de comercio en tiempos de redes sociales, ¿cómo deberíamos verlo? Porque pareciera que medianamente está claro hoy por hoy, a pesar de que en la doctrina seguimos leyendo de que, bueno, de que no hay unanimidad, de que hay discusiones, que yo personalmente no estoy tan seguro de que hoy por hoy, en el año 2022, sea así, porque ya el Tribunal Supremo de Justicia en muchas decisiones ha tratado de describir el fondo de comercio, nos ha dicho, epa, el inmueble no es parte del fondo de comercio. Y eso es un elemento interesante para la discusión que vamos a tener hoy. Entonces, hoy por hoy decir que no hay tanta claridad, yo no estoy ya tan seguro, no estoy ya tan seguro. De tal manera que si consideramos que la globalización, las nuevas tecnologías, la pandemia aceleró lo que es el comercio electrónico y la agenda de lo que es la digitalización y todo lo que son la actividad comercial en distintos medios digitales, podemos hoy por hoy, porque ya todos aquí lo hemos vivido, lo estamos viviendo o hemos al menos tenido una experiencia, eh, hemos sido testigos de lo que es el mercado electrónico o lo que la doctrina ha llamado el marketplace, ¿no? Siempre vamos a hablar de mercados, ¿no? Y el mercado es ese lugar ideal en donde confluyen ofertas y demandas, en donde vamos a ubicar a compradores y vendedores, a distribuidores, en donde se van a satisfacer necesidades, en donde van a ocurrir intercambios, en donde en ese marketplace además van a ocurrir distintos tipos de relaciones. Van a ocurrir relaciones entre de empresa a empresa, relaciones de empresa a consumidores, relaciones entre empresas y administraciones públicas. Y entonces los vendedores dentro del mercado electrónico o marketplace pueden tomar distintas facetas o pueden también hacer uso de distintos recursos. Pueden utilizar, por ejemplo, redes sociales. Y entre redes sociales, hoy vamos a tratar de utilizar un ejemplo, el Instagram. Pero también pueden haber varios supuestos que también vamos más adelante a tratar de analizar cada uno de los supuestos. Pero puede presentarse vendedores que te van a ofertar bienes o servicios de manera directa. Hola, bienvenido a mi cuenta de Instagram. Yo te estoy vendiendo esto. Yo hago este producto y te lo vendo a este precio. Si estás interesado, escribe aquí. Es una venta directa. Pero también estamos viendo cómo ha nacido la figura del influencer. Es una persona a la que tú admiras por la condición que sea. No necesariamente es un famoso, es una persona que ha surgido por las redes sociales. Te gusta su estilo de vida, te gustan sus opiniones, te gusta la manera en la que habla, los consejos que te da. Entonces tú lo sigues. Un ratito al día te metes a ver qué está haciendo. Y esa persona
no te vende las cosas de manera directa, pero esa persona de manera indirecta está almorzando en un restaurante y no por casualidad deja ver el logo del restaurante, no por casualidad se viste con una marca determinada y deja ver el logo de la ropa, no de casualidad deja que veas la marca de su reloj, porque te está induciendo a que compres esas marcas. Entonces, de manera indirecta, esa persona también lo está vendiendo. Y tengo que aquí también refrescar algunos conceptos del derecho mercantil, porque recordemos que comerciante puede ser un comerciante individual o un comerciante colectivo. Entonces, el influencer perfectamente puede estar materializando el concepto del comerciante individual. Esa persona está recibiendo ingresos por adoptar ese comportamiento de llevar a cabo esa venta indirecta, así como también puede estar ocurriendo el influencer que lo hace por venta directa, porque son muchos los supuestos y ustedes al estar escuchando esto seguramente se les está viniendo a la cabeza varios ejemplos. Cuando yo preparé esta lámina quería poner ejemplos, pero después yo dije, mejor no vamos a hacerle publicidad aquí a los influencers, ni a ninguna marca. Y entonces que cada quien vaya identificándose con esas marcas o influencers que siguen. Entonces hay comerciantes individuales, pero también hay comerciantes morales o colectivos, que son las sociedades mercantiles, que también hacen vida y hacen negocios en las redes sociales. Entonces, ¿qué ocurre cuando esos prácticamente ya los negocios pasaron de un local físico a migrar a una plataforma electrónica, digital, y hacen sus negocios en lo que es un marketplace? Entonces, esos marketplaces vienen a ser plataformas online en donde ocurre intercambio de información, se llevan a cabo operaciones comerciales y cada uno de esos sujetos, compradores, vendedores, distribuidores, están continuamente llevando a cabo operaciones comerciales en donde cada uno de ellos colaboran unos con otros. Y se llevan a cabo entonces este tipo de relaciones que yo les acababa de mencionar. Entonces, es, es posible imaginar que los elementos constitutivos de ese tradicional fondo de comercio se encuentran también tecnológicamente afectados, porque no solo se trata de una actividad de mercadeo y de publicidad por medio del uso de sitios web o de redes sociales, sino es que es el completo ejercicio de la empresa mercantil. Por lo que este fondo de comercio o lo que son los elementos que forman el fondo de comercio se encuentran casi o en su totalidad dentro de un sitio web o de una red social. Entonces podemos ver todas sus características en este escenario del comercio actual, en donde se habla de una virtualización del comercio, que no solo ocurre en Venezuela, sino ocurre prácticamente a nivel mundial. Nosotros en la especialización de Derecho Mercantil tenemos una materia que se llama contratos mercantiles y en esa materia siempre decimos cuando analizamos el contrato de compra-venta que ese es el contrato más utilizado en el comercio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque además tiene por sus propias características, viene del derecho romano, es además el contrato que viene a ser la principal fuente de las obligaciones mercantiles. Y fíjense que a pesar de que de estas características de cómo la sociedad viene evolucionando en la manera en la que hace negocios, el compraventa sigue ocurriendo, ¿verdad? Sigue siendo el contrato óptimo para la realización del intercambio comercial. Eso no muta. Lo que está mutando es el medio en el cual ocurren los intercambios.
Entonces, es muy interesante porque no quiero dejar pasar la oportunidad de además recordar que el profesor Morles siempre señaló que la venta es el contrato mercantil por excelencia y siempre lo definió como el acto final del proceso de producción o de intermediación al cual el empresario se dedica. Y en efecto, aquí sigue ocurriendo lo mismo. Independientemente de que estemos hablando del mercado tradicional o de los mercados electrónicos o marketplace, la venta sigue siendo la venta. Entonces, las redes sociales vienen a ser plataformas de comunicación en línea que van a permitir a los individuos unir o crear una serie de redes de usuarios de más o menos una misma opinión o de características similares o que tienen intereses comunes. Y hay una serie de características que tienen estas redes sociales. La primera de ellas es que se invitan a usuarios a proporcionar datos personales para poder generar entonces una descripción de ellos o un perfil. Usted cuando abre su cuenta, usted tiene que ir generando un perfil. Esos servicios de redes sociales también proporcionan una serie de instrumentos que permiten a los usuarios fijar su propio material. Entonces usted, al ser el titular de una red social, de una cuenta, un perfil de red social, usted va a poder fijar su propio material y va a poder generar su propio contenido. Y ese contenido se genera mediante distintos medios, que pueden ser fotografías, mediante escritos, mediante videos, mediante el medio que usted desee, que va a ser producido por usted, que puede ser transmitido en vivo, puede ser producido, va a ser de su elección. Por supuesto que hay una serie de reglas que usted tiene que seguir en la plataforma en la que usted está inscrito. Pero ocurre una interconexión social que permite a cada usuario ir creando como una especie de listas de contacto, porque usted va seleccionando a quién quiere seguir y quién quiere que lo siga usted. Con lo cual entonces va ocurriendo una especie de interacción recíproca entre usuarios. Entonces, dentro de lo que se llama la valoración económica de empresas virtuales y de lo que son los elementos del fondo de comercio, se podría decir que las redes sociales generan una buena parte de ingresos de muchas empresas mercantiles, tanto por lo que es la publicidad como la relación prácticamente directa entre productos y servicios y lo que son los potenciales consumidores o usuarios. Porque lo interesante aquí es que en este marketplace todos ganan. Ganan los compradores porque logran satisfacer sus necesidades. Ganan los vendedores porque logran vender sus bienes y servicios. Pero ganan también las plataformas. Que las plataformas también están obteniendo datos. Están obteniendo estadísticas de comportamientos. Saben cuáles son en tiempo real, cuáles son tus preferencias, qué es lo que te gusta a ti, a qué hora, cómo te gusta ver, qué información te gusta consumir, qué no te gusta definitivamente. Entonces son estudios de opinión que mediante inteligencia artificial están obteniendo resultados en tiempo real. Imagínense esto era impensable años atrás, impensable. Entonces, esta información que es tan valiosa, vale oro, eso es lo que vale oro. Por eso a veces la gente dice, bueno, pero ¿y qué ganan estas grandes plataformas? Bueno, con todas las interacciones que ocurren en las redes día a día, se están registrando tus preferencias. Entonces, ahora se sabe perfectamente qué es lo que le gusta por segmentos de edades, por sexo, y esa información se vende a las grandes marcas para poder entender
qué hacer o qué producto lanzar o cuáles son las necesidades por satisfacer. Entonces, aquí es un mercado que genera mucho dinero y en el que todos están ganando. Entonces, fíjense esto qué interesante lo que va ocurriendo. ¿Cuáles son los beneficios para el desarrollo y la expansión de las redes sociales? Por un lado, las redes te ofrecen a ti la posibilidad de publicar contenido. Y ese contenido entonces va a poder ser ofrecer productos o servicios. O simplemente nada, porque a lo mejor muchos de los que estamos aquí simplemente nos limitamos a publicar nuestra foto en la playa, somos simplemente usuarios y que estamos allí rondando en la red, pero si vemos a lo mejor, eh, tenemos el cumpleaños de un sobrino mañana y vemos que hay alguien que hace tortas, oye, hay una necesidad, hay una oferta, compramos, ¿no? Entonces somos potenciales compradores que estamos por allí deambulando, ¿no? Pero entonces te da la posibilidad de ofrecer la posibilidad de publicar contenido y allí, si tú quieres, puedes ofrecer productos o servicios. Puede ser en diferentes formatos visuales, fotografías, videos, historias breves, lo que tú quieras. Se puede dar uso de diferentes filtros y opciones de edición, con lo cual tú vas a poder personalizar de acuerdo a tu público en específico la publicación que tú quieres. Si tú quieres llegarle a un público más joven, puedes utilizar los colores que quieres. Entonces ahí siempre te llega el ejemplo de por qué McDonald's utiliza los colores que utiliza. Ustedes se acuerdan que siempre estas son las discusiones, ¿verdad? Entonces, bueno, si tú quieres llegar a ese público, utilizarás esos colores en tu muro, en tu timeline. Podrás entonces interactuar y mantener una buena relación con otras personas. Ahí está entonces siempre el por qué responder cuando se te pregunta en las redes sociales, ser amable, escapar de la realidad y olvidarse de problemas, evitar la soledad, conseguir lo que se quiere sin esfuerzo y relajarse. Es decir, ofrecer una experiencia. Entonces, si la gente se siente cómodo entrando en tu red social, se van a sentir tranquilos y a lo mejor, bueno, van a poder comprar la experiencia que tú quieras vender. Entonces yo les pregunto, ¿todo esto no se parece a los elementos que constituyen el fondo de comercio? ¿Verdad? Se parece bastante, se parece muchísimo. Entonces, aquí están los distintos escenarios que van pasando, porque pareciera que hemos migrado un poco de esa tienda física, de ese establecimiento físico, a un establecimiento híbrido, en donde primero pasamos de una utilización de las redes sociales únicamente con una finalidad de publicidad, de promoción, de decir, hola, aquí tengo una tienda que está ubicada en el nivel X del CCCT. Y luego empezamos en ese segundo renglón que ven allí a, epa, pero aquí también puedo vender, porque me están preguntando mucho sobre mis productos y si yo puedo venderlos a domicilio y mandarlos a domicilio, porque estoy dejando de vender cosas, porque entonces empiezo a vender desde la cuenta de Instagram, entonces empezamos a ver allí un híbrido. Y luego nos empezamos a dar cuenta que por la cuenta de red empiezo a vender más que mi tienda en físico, y luego el comerciante empieza a cuestionarse y decir, ¿y qué pasa si cierro la tienda en físico? Y me ahorro el alquiler y me ahorro varios costos. ¿Y qué pasa si migro a nada más las redes sociales? Y entonces nada más estoy vendiendo en redes sociales. Entonces actualmente el comercio electrónico es uno de esos sectores de mayor auge a nivel global. Las redes sociales están siendo utilizadas con mucha frecuencia por los empresarios como un verdadero canal de comercialización directo, en donde el intercambio con el consumidor se hace ya totalmente en línea. Se va prescindiendo cada vez más del local físico de atención al público. Entonces se va dando, nace esta figura del influencer que les comentaba hace unos minutos, que son personas naturales que abren sus cuentas en redes sociales, acumulan un gran número de seguidores porque cuentan con una gran credibilidad sobre un tema determinado. Y
tienen una presencia virtual o pueden también tener presencias físicas en algún evento, pueden dar opiniones sobre productos, sobre servicios, y eso le va generando ingresos. Y entonces se va generando una valoración económica, de tal manera que las redes sociales se convierten en una piedra angular de ese influencer. ¿Qué sería ese influencer sin esa red social? Porque desde la cocina de su casa, dando una opinión sin su red social, no sería nadie. Nadie le iba a pagar nada sin los seguidores de su cuenta de su red social, ¿verdad? ¿Dónde serían los ingresos? Ya no podría llevar a cabo su actividad comercial. Esa red social se volvió su establecimiento, se volvió la manera en la que él le llega a su público, se volvió su forma de generar ingresos, se volvió su manera de sobrevivir. Entonces, eh, las cuentas en redes sociales pasan a convertirse en una parte fundamental de la ejecución de lo que es la empresa mercantil para ese influencer, es decir, en su fondo de comercio. Entonces se debe distinguir que para el influencer su cuenta en una red social es su empresa mercantil, en donde él va a explotar su imagen, su nombre como un signo distintivo de su propia empresa. Lo hace por medio del ejercicio del giro comercial que constituye dar opiniones, pareceres, compartir imágenes, fotos, videos, su testimonio utilizando su experiencia propia, utilizando algún producto, ¿verdad? O un servicio. Pero ese es su fondo y esa es su empresa. Y eso es lo interesante de este asunto. Pero también no podemos dejar de lado una realidad. Y aquí es donde a veces la gente le choca un poco. Es que tenemos la figura de las sociedades irregulares, las sociedades mercantiles irregulares, que es una realidad. Sociedad mercantil irregular no es una sociedad mercantil ilegal, y es un tema muy interesante que pudiésemos tratar en otra oportunidad. Es una realidad. Entonces, y está ocurriendo con mucha frecuencia y va de la mano con el emprendimiento. Entonces, los emprendedores han visto en las redes sociales una gran oportunidad para llevar a cabo la ejecución de sus emprendimientos. Pero si nos cuesta trabajo visualizar el fondo de comercio en un entorno virtual a través de las redes sociales, les tengo una noticia. El mundo sigue evolucionando y lo que está ocurriendo con el Meta es algo impresionante. Ahí sí, señores, usted se va a colocar unas gafas y usted va a estar literalmente ya dentro de una tienda en un espacio virtual. Entonces ahí sí ya, yo creo que ahí sí, si alguien tenía alguna duda sobre la interpretación de que el fondo de comercio, de que una cuenta de red social es un fondo de comercio, lo que está ocurriendo en Meta, ya ahí sí no debería haber la menor duda de ello. Pero para ir terminando, ¿por qué el tema es tan importante y cuál es la implicación legal de el fondo de comercio virtual? Por estos dos artículos que tenemos en el Código de Comercio, por la enajenación del fondo de comercio. Si bien no voy a entrar en detalle sobre estos dos artículos, lo que les tengo que decir es que en materia de enajenación del fondo tenemos una regulación que lo que procura es la protección de los acreedores del titular del fondo de comercio. ¿Ok? Entonces, estos dos artículos lo que nos dice es que cuando ocurra una enajenación, y enajenación es cualquier acto de transmisión, la gente piensa que es solamente venta, pero cualquier acto de transmisión de la titularidad del fondo debería cumplirse con un procedimiento que está muy bien descrito en el artículo, bueno, no muy bien, pero está descrito en el artículo 151 con un procedimiento de publicación. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos cumplir con ese procedimiento en el caso de enajenación de un fondo de comercio virtual? Esa es la pregunta, ¿no?
que tenemos que responder. Al no existir un consenso legal y doctrinario sobre los elementos que constituyen el fondo de comercio, pues la puerta se encuentra abierta para que las realidades de la economía digital sean consideradas dentro de estos elementos, ya sea pues de forma sui generis, es decir, con su propia estructura jurídica, o como parte de otros elementos que sí se encuentran regulados, como los inherentes a la propiedad intelectual, específicamente lo que son los signos distintivos de la empresa e incluso los de derecho de autor. Porque de acuerdo con ese artículo 151, la enajenación, sea por venta o por cualquier otro acto entre vivos de transmisión de la propiedad de la cuenta en la red social, siempre que se cumplan con los extremos que se mencionan en ese artículo 151, especialmente que haga cesar los negocios de su dueño, pues se tendrá que cumplir con la publicidad en la forma que allí se requiere. El punto de partida para verificar si una cuenta en una red social puede ser considerada como parte o todo de un fondo de comercio parte necesariamente de dos requisitos fundamentales: que la red social sea utilizada como medio para la realización de actos de comercio y que tales actos sean ejecutados por comerciantes. De esta manera podremos diferenciar entre un usuario ocasional del verdadero comerciante, ¿ok? Y una vez validado el cumplimiento de ese requisito que es fundamental, es posible entonces identificar una serie de características. ¿Por qué? Porque la realización de actos de comercio por parte del comerciante a través de una red social implica básicamente lo siguiente, y aquí quiero ser muy claro, ¿no? En primer lugar, es una organización de fuerzas económicas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una inversión de capital por parte del comerciante que está siendo utilizado para la compra, ya sea de materia prima o de inventario, para su transformación, venta o reventa, según el caso, porque aquí las posibilidades son infinitas, ¿verdad? Y para también sufragar todo lo que son los gastos necesarios para la ejecución de los actos de comercio, que van desde la contratación de la publicidad para posicionar esa cuenta entre los usuarios de su preferencia, el pago de los salarios de sus empleados, el pago del servicio de internet, el pago del dominio de su página web, en fin, todos los costos que tenga que sufragar. Por otro lado, está el trabajo. ¿El trabajo para qué? Para alcanzar el objetivo lucrativo mediante la red social es indispensable la realización de una serie de actividades, que esas actividades van desde publicar los anuncios de los productos que se pretende comercializar hasta responder preguntas que hacen los potenciales clientes, hacer los envíos, facturar, reponer los inventarios. Hay un trabajo detrás de eso, ¿no? Entonces, esas actividades generalmente son llevadas a cabo por un equipo de trabajo. Inclusive para el caso del influencer, que a veces tú ves a una sola persona, pero detrás hay un equipo, a veces de 2, de 3, de 5, en el que públicamente, pues como les digo, se muestra una sola persona, pero detrás hay un grupo. Inclusive si fuese una sola persona, pero en el caso de los emprendimientos en sus procesos más tempranos. Entonces, de hecho, gracias a la tecnología, hoy por hoy, ese grupo de personas pueden estar inclusive ubicadas en zonas dispersas en el país, o pueden estar ubicadas hasta en países distintos, lo hemos visto. Entonces, es muy importante aclarar que ese trabajo es válido, inclusive para el caso del comerciante individual, que como les decía, es el caso del emprendimiento. Entonces, la cuenta en una red social puede llegar a ser considerada como una verdadera unidad organizada. ¿Por qué? Bueno, porque primero cuenta con un sujeto que es organizador. Es el titular de la cuenta, que puede ser una persona natural o jurídica, que
ante la escasa regulación y el dinamismo de la actividad, como les decía, se está proliferando muchísimo el uso de las sociedades irregulares, que no es un impedimento, ¿verdad? Y es un fenómeno que tenemos que seguir tomando en cuenta, sobre todo para futuras regulaciones. En segundo lugar, cuenta con elementos patrimoniales como marcas, mobiliarios, inventarios. En tercer lugar, realiza una actividad comercial. Como hemos dicho, tiene que llevar a cabo al menos un acto de comercio. Y en la mayoría de los casos que hemos estado discutiendo en la mañana de hoy, se trata de venta o reventa de bienes, pero también hay casos de prestación de servicios. Y por último, tiene una clara finalidad lucrativa. Y ese es el motor que mueve a todo comerciante. Entonces, por todas estas razones, y considerando que tales bienes organizados, puestos que, considerando que, bueno, todos estos bienes organizados están a disposición del titular de la cuenta para llevar a cabo su actividad comercial, son perfectamente identificables y sobre ellos existe un evidente derecho de propiedad. Es posible entonces que lleguemos a la conclusión que una cuenta en una red social puede ser considerada como parte o todo de un fondo de comercio, y por eso creemos que, siguiendo lo dispuesto en el artículo 151, si el titular de esa cuenta de red social decide enajenarlo, siempre y cuando ese acto haga cesar los negocios de su dueño, va a ser necesario dar cumplimiento con el procedimiento establecido en ese 151, porque lo que se busca es proteger los derechos de los acreedores. Pero ojo con esto, es muy importante advertir que algunos de los contratos de suscripción de redes sociales prohíbe la compra, venta o transferencia de las cuentas, incluyendo solicitar, recopilar o usar credenciales de inicio, sesión o insignias de otros usuarios. Por lo cual, de hacerlo, es un riesgo que asume el comprador, porque la empresa de la plataforma se reserva el derecho de suspender al usuario. Entonces, les quiero dar las gracias por su paciencia, por la atención. Aquí ustedes ven los datos donde está publicado el artículo que preparamos, en donde verán mucho más detalle este resumen que les di el día de hoy. Es la revista de Derecho de la Empresa de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla de México. Este link se los voy a copiar a continuación para ponerlo en el chat para el que quiera descargar el artículo, y estoy a la orden para aclarar cualquier duda. Muchas gracias, profesor Diego Castanino, como siempre tan claro, trayendo estos temas que pueden incluso llegar a ser polémicos y muy actuales. Nada, estamos entonces cerrando esta actividad, pero antes quisiéramos recibir las respuestas, las preguntas o los comentarios que la audiencia tenga bien realizar. Tenemos la sección en Zoom de preguntas y respuestas o a través del chat. Como se está comentando, esta ponencia estará disponible en nuestro canal de YouTube de posgrado UCAP y podrán volverla a ver en caso o compartirla con algún compañero que no haya podido conectarse. Perfecto, ayer les puse en el chat el link del artículo y bueno, siempre a la orden para aclarar cualquier duda, recibir cualquier comentario. Es un tema de actualidad, es un tema nuevo, son cosas nuevas que están ocurriendo y tenemos que empezar a ver las cosas con otros ojos también. Así es, así es. Hablando de ver las cosas con otros ojos, profe, voy a aprovechar para hacer una breve publicidad. ¿Sí? Nuestro profesor Diego Castanino junto con el profesor Viso estarán en el Centro Internacional de Actualización CIAP. Es un curso sobre gestión de riesgos penales en las empresas, en los que se abordarán temas como los entornos de cumplimiento, diseño e implementación de programas de gestión de riesgos penales y resolución de disputas a nivel internacional. Se estará impartiendo a mediados de noviembre. ¿Sí? Ya están abiertas las inscripciones. Pareciera, profe, que todo quedó muy claro de su exposición. ¿Sí? Efectivamente, quedó clarísimo, incluso para quienes no estamos en el área de derecho,
queda muy claro. Yo le agradezco muchísimo, profesor, porque la capacidad que tiene de plantear temas teóricos importantes en el área de derecho, llevarlos a nuestro día a día y entender cómo cada uno tenemos vinculación con estos temas, de verdad es una competencia que tiene muy bien desarrollada y que se agradece muchísimo, porque permite ver la aplicación de estos elementos y se abren además opciones interesantes de investigación. Uno lo escucha y va abriendo, ¿no? Como espacios donde seguro los que participaron están imaginando, oye, aquí se puede desarrollar una investigación, aquí hay más para indagar, y creo que eso también es un valor importante de este seminario. Muchísimas gracias. No, siempre a la orden, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Yo creo entonces, Milena, que estaríamos listos, ¿verdad? Para ir cerrando. Así es, bueno, cerramos este espacio, agradecemos a nuestro ponente estrella, Diego Castanino, a nuestro profesor de Derecho Mercantil, Corporativo y de pregrado también, por darnos estos minutos de su tiempo, en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, para abordar esta temática tan actual e interesante. Bueno, ya saben, fondos de comercio y las redes sociales. Muchísimas gracias, profesor, y a la audiencia por conectarse. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo.